Iglesia, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana, una mañana donde Dios nos permite congregarnos y poder orar juntos a las 9:30 de la mañana. Luego tuvimos nuestro espacio de tiempo con Dios, cantamos y ahora reflexionamos en las Escrituras. Y qué bueno que haya tomado esa decisión de venir y juntos disfrutar ese tiempo de familiaridad y de comunión. Continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Victoria. Y el pastor Horacio la semana pasada hacía pregunta referente a qué victorias hemos tenido durante la semana o tal vez qué derrotas. Y hablando de fútbol, estamos en la temporada del Mundial donde todos los equipos que quieren ganar, ¿sí? Y es ese deseo de que todos los equipos quieren ganar. Y así tal vez algunos ya no tendrían opción de continuar en el Mundial. ¿Qué querían? Ganar, ¿sí? Y en nuestra vida también, en nuestros momentos de nuestro día a día, queremos ganar, queremos tener victorias. Pero también, así como hay victorias, también ¿qué hay? Derrotas. Y tal vez hay días difíciles, hay días duros en que nos sentimos desanimados, en que no sabemos cómo actuar. Y por eso la importancia de esta serie. Ya hemos hablado de Josué, que era más valentía, hablamos de Bernabé, que era más ánimo. La semana pasada hablamos ¿de quién? De Ruth, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de otra mujer, y esta mujer es Esther. Así que abra su Biblia en el libro de Esther, porque vamos a estar en el libro de Esther, ¿sí? Si escuchamos noticias, si vemos en las redes sociales, ¿cuáles son las noticias principales de hoy en día que generan temor, que generan preocupación? ¿Qué ha escuchado usted alrededor acerca de qué hay en las redes sociales o en noticias acerca de noticias? Situación de Venezuela, ¿cierto? ¿Sí? Situación de orden público, nuevo presidente, ¿cómo? Guerras en Medio Oriente, ¿sí? ¿Y eso qué trae nosotros? Preocupación a qué, al futuro, ¿cierto? ¿Sí? Algunos dirán, uy, están robando mucho en el barrio. Otros dirán, pero la inseguridad está terrible. Y en las noticias salen cosas desastrosas, ¿sí? Otra cosa que a la gente le preocupa es Dios mío, qué calor, ¿sí? Pero nosotros de verdad, bueno, algunos dicen que no sabemos qué es calor, ¿sí? Y algunos que están en Estados Unidos, ¿cómo está golpeando el calor? Y el último titular es el más impactante de todos. Y es este, segunda de Timoteo 3:1. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días que habrá tiempos que muy difíciles. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, ¿sí? Guerras, amenazas, algunos dicen que ya están creando también otro virus otra vez para hacer otra pandemia. Y una cosa tras otra generan peligros, terremotos, ¿sí? Que intentan invadir nuestra vida de temor. Por eso el tema de esta mañana es Esther más esperanza y vencer el miedo al futuro, ¿sí? Pero a pesar de esos miedos y esas preocupaciones que tengamos, que algunos tal vez tienen miedo a esa época presidencial, y es que la vida ¿qué? Sigue. La vida continúa. Todos tenemos responsabilidades.
todos seguimos con los que ya empiezan a tomar medicamento, de que todos los días que hay que tomar el medicamento, todos los días hay que salir a trabajar, todos los días hay que preparar la comida, hacer oficio, hacer cosas, ¿sí? Porque la vida ¿qué? Continúa, a pesar de esos momentos difíciles, a pesar que Pablo le dice a Timoteo, en estos últimos días habrá tiempos muy difíciles. Vamos entonces a abrir esa caja de las preocupaciones, vamos a ver qué nos preocupa, ¿sí? A ver qué nos preocupa. No voy a poder leer todos porque nos quedaríamos acá. La paz del mundo, ¿preocupa? Sí. A ver por acá. La salud, el trabajo, la familia. ¿Preocupan algunos? Sí, preocupa, sí. Por acá dice que mis hijos estén alejados del Señor, que algunos no puedan superar ciertas adicciones. Eso preocupa, ¿sí? Y no es poquito, bastante. Ay, esta está como muy larga. A ver, aquí se me ¿qué? Se extendieron, pero vamos a ver. Es muy notable que las personas a nuestro alrededor les preocupa mucho la vida financiera. El comprar ropa, vivir a la moda, viajar, no entendí esa parte, culturas, pero todo esto basado en el pecado, en las diferencias que abundan para todas las partes, que lo que verdaderamente importa es la comunión con Dios. La gente ¿le preocupa la economía? Sí, preocupa, ¿sí? Dejémoslo ahí, más tarde de pronto si tenemos espacio. Bueno, ¿quieren meter más? No, dejémoslo ahí. Cosas que nos preocupan, ¿cierto? Y que uno dice, bueno, Señor, y frente a eso, ¿cómo? ¿Cómo seguir adelante? ¿Sí? Algunos tal vez tienen miedo a la muerte. Y más que el morir, es ese sentimiento como, es que me falta tanto por hacer. Y otros dicen, ¿y mis hijos? ¿Cómo se van a defender mis hijos si yo no estoy? Ahora, los que tienen pareja, esposo o esposa, ¿cómo van a seguir adelante sin mí? Y cosas que preocupan, ¿sí? Que parecen ser dolorosas. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos pasar del miedo a qué? A la fe. Porque aunque hay preocupaciones, y sí, son preocupaciones naturales, normales de nosotros como seres humanos, la pregunta es, ¿cómo pasar del miedo a la fe? Y para responder a estas preguntas, vemos la historia de una mujer llamada como Esther, ¿sí? Y aunque los hechos ocurrieron casi 25 siglos, la historia de su increíble valentía nos muestra el camino hacia una vida libre. ¿Cómo empezamos esta historia? Empezamos con un hombre llamado como Jerjes. ¿Quién era Jerjes? El rey de Persia, ¿sí? Resulta que ese hombre era el hombre más poderoso del mundo y gobernaba un imperio incluso mayor que el de Nabucodonosor. Y este imperio persa tenía 4 capitales. Una, que ya es muy conocida por nosotros, es Babilonia. Otra, Ecbatana, otra llamada Persépolis, y una cuarta donde se desarrolla la historia de esta mañana,
es Susa. Y es en Susa donde se desarrolla la historia de Esther. ¿Y por qué pensar en Susa? ¿Sí? Porque aquellos arqueólogos excavaron Susa, ¿sí?, hace alrededor de unos 100 años y encontraron las ruinas del palacio mencionado en el libro de Esther, quien el papá de Jerjes fue Darío el Medo, y él hizo un palacio allí en Susa. ¿Susa qué era? Susa era como el lugar de invierno para los reyes, ¿sí? No era el lugar donde ellos vivían, sino que era el lugar para ellos ir en invierno, ¿sí? Como diríamos hoy en día, la casa de campo, el lugar donde quieren como pasar y dejar a un lado la terrible Babilonia que hacía que se preocuparan en esos asuntos como rey. Entonces, Darío muere y Jerjes continúa el construir este palacio, ¿sí? Importaron cedro de Líbano, madera noble de Gándara, oro de Sardes, ¿sí? Mejor dicho, ese palacio era impresionante. Y el rey de Persia mantenía un harén en Susa. ¿Saben qué es un harén? Era un grupo de mujeres, ¿sí?, muy hermosas, un grupo de mujeres que estaban completamente al servicio, dispuestas al servicio ¿de quién? Del rey, complacer al rey en lo que él necesitara. Esa era la función de estas mujeres en este harén, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo se convirtió una joven judía en reina? ¿Qué ocurrió? Con el tiempo, el rey Jerjes, enfurecido con su esposa, en ese momento la reina Vasti, porque esta mujer era un poco indiscreta, y eso no le gustó al rey Jerjes. Muchas gracias. Entonces él empezó a buscar ¿qué? Una reina. Una reina hermosa, de carácter, que cautivara por completo su vida. Entonces empezó a mirar el harén de Susa y empezó a decir, esta no tiene esto, sí tiene esto. Y luego llegó a ojos ¿de quién? De Esther. Y entonces dice, yo quiero que tú seas ¿qué? Mi esposa, seas mi reina. El nombre en hebreo de Esther era Adashash y en persa era como Esther. Esther era judía, perteneciente al pueblo elegido de Dios. Y sin previo aviso esta mujer se convierte en la reina de Persia. Ahora uno dice, una mujer ¿qué? Judía siendo reina ¿de qué? De Persia. Siendo la mujer más importante del reino, aquellos a quienes todos se inclinaban y rendían homenaje. De pasar de estar en el harén, en el grupo de todas las mujeres, ahora pasar ¿a qué? A ser la reina de Persia. Qué cambio, ¿no? Y en ese momento pues la vida le sonreía a Esther, porque pasaron días, meses y años donde ella disfruta de la gloria de ser la mujer más importante del reino. Pero como todo lo bueno, ¿qué pasa? No dura para siempre. Y entra en escena un hombre llamado Amán, el malvado Amán. Y acontece que Amán fue a ver al rey. Esther no sabía nada al respecto de este hombre Amán que fue a visitar al rey. ¿Por qué? Porque el rey mantenía muy aparte ¿a quiénes? A las mujeres en asuntos concernientes al reinado. Acompáñenme entonces a Esther
capítulo 3, versículos 8 y 9. Y dice: luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de las demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino, perdón. Entonces, ¿qué dice Amán? Vea, hay cierto pueblo traicionero que no obedece ¿qué? Tus leyes. Y debemos hacer algo con este pueblo. ¿Qué notan? Que Amán en ningún momento dijo cuál era ese pueblo. Dijo que un pueblo ¿qué? Un imperio que se mantiene aislado de todos los demás. Tienen leyes diferentes y se niegan a obedecer la ley del rey. Entonces el rey le dice: bueno, ¿y qué propone? Entonces Amán le dice: pues hagamos un decreto para que en cierto día todo ese pueblo se pueda destruir por completo. ¿Qué creen que dijo el rey? Sí, porque si están en contra de la ley mía, yo siendo rey de Persia, pues entonces puso el sello del anillo y salió entonces el edicto. Sale este edicto hacia el pueblo judío. ¿Cómo creen que estaba el pueblo judío al enterarse de esa situación? Preocupada. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Sí? Y esto se llamaba pogromo y es una versión antigua de lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y la idea de Amán era que acabar con todos los judíos. ¿Y todos se incluía a quiénes? Todos. ¿A quién incluía también? A Esther. Pero recuerden, en ese momento Esther no sabía lo que estaba ocurriendo. Ahora entonces entra en escena otro hombre. Mardoqueo era primo de la reina Esther, era judío, servía en la corte del rey Jerjes, era miembro del gabinete y participaba activamente en los asuntos del rey. Era un hombre de buen carácter, a quien el rey respetaba profundamente. Así que Mardoqueo se entera de la situación y cuando Mardoqueo se entera de la situación se va hacia la plaza, rasga sus vestiduras, se echa ceniza en representación de duelo y comienza a lamentarse y a llorar desconsoladamente. La noticia llega a oídos de Esther, como mire, es que su primo Mardoqueo está allá en la plaza como loco. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden, Esther desconocía lo que Amán estaba planeando. Así que Ruth envía un mensajero para preguntarle a Mardoqueo como: ¿usted por qué está así? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y retomamos la historia en el capítulo 4, versículos de 9 al 11. Dice en la Reina Valera: vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado,
una sola ley al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Qué es lo que ocurre? Que Mardoqueo le dice al mensajero: dígale a la reina, a Esther, que haga algo. ¿Usted quién es? ¿Quién es ella? La reina. Y por ser la reina, ¿qué? Puede ir al rey para poder decirle: rey, mire lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es la respuesta de Esther? ¿Qué le dice Esther? Mire, su intención es muy buena, pero ¿qué? Pero yo no puedo hacer eso, porque el momento en que yo vaya, ¿qué? Porque nadie está autorizado a ir sin que el rey lo haya invitado. Y corro con el riesgo de que si no soy de agrado del rey, si no extiende el cetro de oro para saber si puedo hablar con él, la ley que dice que yo puedo morir. ¿Tenía razón en Esther en no hacer esto? Temía por su vida, como cualquiera de nosotros, podríamos decir. Y así Esther, sea la reina, no había visto al rey en ¿cuánto? 30 días. 30 días no había visto. Entonces entramos en una situación de calcular el costo. Lo que le pedía Mardoqueo no era sencillo, porque Mardoqueo le dice: Esther, tienes que salvarnos. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Entonces Mardoqueo le dice: es que no crea que por el hecho de usted ser la reina de Persia, ¿qué va a pasar? Se va a salvar, porque el edicto dice que todos, ¿qué? Judíos. ¿Y usted quién es, mamita? Una judía. Entonces no piense que su privilegio de estar allí en el reinado la va a decir: no, el rey no la va a tocar. A ver, ¿saben qué es lo interesante del libro de Esther? Que en el libro de Esther no aparece la palabra Dios. No aparece la palabra como tal refiriéndose a Dios. Entonces algunos eruditos decían que Esther, el libro de Esther, no era un libro para estar en las escrituras, porque no nombraba a quién, a Dios, pero está en todo la escritura y en este libro de Esther, porque mire lo que dice Mardoqueo, que aunque tú no hagas algo, dice que vendrá ¿qué? Algo de lo cual cambie la situación. Porque vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué está diciendo ahí Mardoqueo? Que Dios va a intervenir. Así tú no lo hagas, Dios lo hará. Así que le dice a Esther, ¿qué le dice? Calcula el costo. ¿Y qué hombre o qué mujer que va a construir una casa, qué hace primero? Mirar si le alcanza el dinero para poder construir lo que quiere construir. Y Mardoqueo le dice a Esther: mira el costo. Sí, tú me dices que no, tal vez no puedes ir,
pero recuerda que tú no vas a poder escapar de este edicto. Y cuando estamos llamados a involucrarnos, hay un costo. La familia tal vez le puede decir, ay, renuncia al trabajo, vea cómo lo tratan de mal, hágale. Y el hombre o la mujer, ¿qué dice? ¿Qué calcula? Venga, ¿qué implicaciones tiene renunciar? Algunas parejas que tal vez deciden no continuar más. ¿Qué se calcula? El costo. ¿Qué implica antes de tomar una decisión? ¿Qué implica eso? Y no simplemente desbocarnos a hacer, a actuar sin medir. Algunos han tenido que salir de sus ciudades, de su país. ¿Y qué han calculado? El costo de cómo va a seguir esto de ahora en adelante. Nadie va a la guerra sin contar a los soldados para asegurarse de tener suficientes. Y Jesús le dijo a los discípulos, calculen el costo. Si quieres ser mi discípulo, ¿qué dice? Debes ¿qué? Tomar mi cruz y ¿qué? Y seguirme. Y era calcula el costo si están dispuestos. ¿Y qué pasó con la mayoría de los que le seguían? Le seguía. Se fueron yendo. Porque, no, esto es muy difícil. Mardoqueo, yo quiero ayudarte, pero tienes que entender algo. Me arriesgo, es mi vida. Pero aún con todo eso, mire la respuesta de Esther. Versículo 13 y 14. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta. Ya lo leí. Y luego entonces versículo 16 le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, ¿qué va a hacer? Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué? Que perezca. Y frente a lo que Esther toma esa decisión, debemos aprender algo. Y es que no hay seguridad en este mundo. No la hay. No la hay, ¿sí? Ni siquiera para los que se creían tener una gran estabilidad económica. Y algunos ponen toda su confianza ¿en dónde? En el dinero. ¿Y qué pasó en marzo del 2020 o 2021? Tengo esa 2020. ¿Qué pasó? Pandemia. Cuando algunos decían, tengo mi vida ¿qué? Resuelta. Y llega una pandemia, negocios a pique, quebrados totalmente. No hay seguridad en este mundo. No pongamos nuestra esperanza en el dinero, en las personas, porque las personas ¿qué pasa? Fallan. Las personas que mueren, decepcionan. Así que no hay seguridad en este mundo. Y entonces, Esther, ¿qué dice? Si tengo que morir, moriré. Porque miren las palabras que Mardoqueo le dice, y voy un poco atrás. En el versículo 14, la última parte, y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Venga, Esther, ¿usted cree que el estar allí, el que le haya escogido el rey, es que porque era muy bonita, porque era muy simpática? No. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto para ella y para ¿quiénes? Para todos alrededor.
Y aquí hay grandes enseñanzas, donde lo que Dios hace en nuestra vida, ¿qué? No es casualidad. Si Dios lo puso en ese trabajo y tal vez estaban aburridos, decepcionados, recuerde algo, y es que no es casualidad que usted esté ahí. En un hogar, en un barrio, en un conjunto cerrado, donde Dios quiera que lo haya puesto, en una iglesia. Recuerden, no es casualidad. Que a veces es difícil, sí. Que no sabemos qué decisiones tomar, sí. Y Mardoqueo le dice: Esther, la razón por la que estás en esa cima es porque Dios te puso allí. Y Esther lo entendió y dijo: listo, pero esto no lo puedo hacer yo solo. ¿Qué le pidió entonces a Mardoqueo? Convoque ¿qué? Convoque a la iglesia, porque esta decisión ¿qué? No es fácil. Y vayan, oren, ayunen. Yo también lo voy a hacer con las personas que tienen alrededor. ¿Durante cuántos días? 3 días. Y que Dios me dé la sabiduría de cómo voy a ir al rey, cómo voy a enfrentarme a esa situación. Pero mire la decisión que ella toma. ¿Qué dice? Si tengo que morir, que muera por hacer lo correcto. Necesitamos entender un principio. Y la gran apelación de Mardoqueo a Esther se basa en un principio fundamental. Y si están escribiendo, escriban esto. A mayor privilegio, ¿qué? Mayor responsabilidad. Cuanto más tienes, ¿qué? Más debes responder. Cuanto más te ha dado Dios, mayor es tu responsabilidad de usarlo para su reino. Algunos dicen: oiga, yo estoy tan bien. Salud, economía, familia. Pero a mayor privilegio que tienes, responsabilidad. Es que Dios, ¿por qué no me da? ¿Por qué si le da al malvado? Cuanto más tienes, mayor es tu responsabilidad para usarlo en el reino. Mardoqueo le dice a Esther: tú estás allí, tienes una gran responsabilidad. Usa tu influencia, usa tu sabiduría. Y Esther responde de la mejor manera. Ahora, ¿qué nos enseña esta antigua historia sobre cómo superar nuestro propio miedo al futuro? ¿Creen que Esther tuvo miedo al enfrentarse al rey? Por eso le dice que, venga, necesito apoyo espiritual, porque esto no es sencillo. Y hay algunos que enfrentan situaciones difíciles y les animamos a que no los enfrenten solos, solas. Tienen una comunidad de fe donde poder apoyarse. Estamos orando los jueves a las 7 de la noche, 7:30. Y si necesita orar, si necesita algún apoyo en ese tema espiritual, compártanos para poder ayudar. Los domingos oramos a las 9:30 de la mañana. Tenemos espacios como los grupos de conexión para que no batallen solos y solas en circunstancias de nuestra vida que duelen. O cómo superar nuestros propios miedos al futuro, las preocupaciones que escribieron allí en esa caja. Quisiera entonces en esta mañana terminar con 2 aplicaciones
para nuestra vida y lo que nos enseña a raíz del libro de Esther. Primero, no hay seguridad en este mundo. No pongas tu seguridad en el dinero, en las posesiones, en la familia, en tus hijos, lo que pueden hacer otros por ti. Porque a las buenas personas les suceden ¿qué? Cosas malas. Y parecerían ser tragedias fortuitas. Y a las personas malas, al parecer, les va muy bien. Y Señor, ¿por qué? Pero cuando empezamos a cuestionar y a comparar, es porque estamos poniendo nuestra seguridad ¿en dónde? Aquí, acá. No hay seguridad en el mundo. Segundo, no existen ¿qué? Las coincidencias en la vida. Tú estás donde estás. ¿Por qué? Porque Dios te puso allí. Ahora, probablemente no seas una reina o un rey en la corte, pero donde quiera que estés, Dios intervino para que tú estés allí. Y tu responsabilidad es usar ese lugar, ¿para qué? Para servir, para que otros conozcan de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Como hizo Esther, ayunar, hágalo en privado. Orar, puede orar en privado, puede conectarse un jueves en la noche, puede venir un domingo en la mañana. Pero lo más importante que debes hacer en donde Dios te puso es buscar la voluntad de Dios allí donde estás. Señor, pero ¿por qué estoy acá? Me quiero salir hablando de trabajo, no quiero este trabajo, no quiero esta situación. Dios, ¿por qué te puso allí? ¿Te has preguntado eso en algún momento? Busca la sabiduría de Dios cuando llegue ese momento en que no sabemos qué decisiones tomar y que podamos hacer lo correcto, porque a veces lo correcto puede ser ¿qué? Difícil y lo menos fácil tal vez. Y no sé si podríamos decir palabras como Esther, que dice, y si muero, pues que muera, pero haciendo lo que es correcto. Y este es el verdadero significado de la obediencia a Dios, dejando los resultados en manos de Él. Y tengamos siempre presente que Dios tiene la última palabra. Porque al final de nuestras vidas vamos a comparecer ante Él. Vamos a rendir cuentas. Y aunque podamos tener ataques de gente a nuestro alrededor, gente cercana, que critica, que cuestiona, que juzga, siempre hay una esperanza. Y esa esperanza está en Dios. Termino. Confía en la palabra de Dios y confía en Él para obtener los resultados. Habrá momentos en que tomarás riesgos enormes y harás sacrificios increíbles para ayudar a los demás. Recuerda a Jesús mientras vivimos y amamos como el Señor. ¿Cómo termina la historia de Esther? Le invito a que la lea. Muy interesante. Son 10 capítulos, si no estoy mal. Y estábamos en el cuarto, ya finalizando el cuarto. Mira a ver cómo termina esa historia tan asombrosa.
Y Dios estuvo allí presente en esa situación que parecía dura, difícil, miedo hacia el futuro. ¿A algunos les preocupa el futuro? Sí. Les preocupa el país, les preocupa lo que puede ocurrir alrededor, la economía, los hijos, la salud. Sí, nos preocupa. Pero tengamos esperanza y confianza en Dios, porque Dios sí sabe qué deparará el futuro. Como cantábamos ahorita, mi confianza está ¿en dónde? En ti. Y Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Oremos. Amado Padre, gracias por esa historia de Esther. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y todo, absolutamente todo lo usas para que al final de todo tú seas quien sea engrandecido. Aquí no engrandecemos la vida de Esther por ser valiente. Aquí no engrandecemos a Mardoqueo por a impulsar a Esther a tomar una decisión. Aquí lo que vemos eres tú representado en cada una de estas vidas, donde en algún momento tú nos has usado a nosotros para ayudar y animar a otros, donde tú has usado a otras personas para levantarnos, para confrontarnos, para ayudarnos a hacer lo correcto, aunque es difícil. Y es esa presencia tuya que está en nuestras vidas desde el momento en que te conocimos. Gracias porque tú estás aún en nuestros momentos que nos preocupan. Tú estás en los momentos dolorosos en que no encontramos una salida. Ayúdanos a confiar en ti, en ese plan perfecto que tú tienes, que muchas veces dudamos si tomamos una buena decisión o no frente a las situaciones que vienen hacia el futuro. Y como veíamos en esa caja de preocupaciones, tantas preocupaciones que hay en nosotros, que nos identificamos con lo que uno u otro escribió. Y permite que en nuestra vida, en nuestro corazón haya esperanza, haya consuelo para quienes necesitan hoy ser consolados, para quienes necesitan ser como una Esther, tomar una decisión que calculen tal vez el costo de lo que implicaría esa decisión, pero que sean tan llevados por tu Espíritu Santo que puedan decir es lo correcto, aunque a lo alrededor no parezca. Gracias, Señor, porque tú nos amas con un amor que nunca podremos entender. Gracias porque podemos descansar en ti y que podemos tener paz en medio de la incertidumbre. Gracias porque tu providencia es soberana. Y ayúdanos, Señor, en toda nuestra carrera de esta vida. Primero, a no poner nuestra mirada acá, que lo seguro no sea aquí. Y pensar que si tú nos has puesto en algún lugar, no es casualidad. Lo hiciste, lo haces, porque tienes un propósito. Tal vez algunos no han podido aún entenderlo. Dale la sabiduría para decir, Señor, ¿para qué me tienes acá? En un trabajo, en un hogar, en una ciudad, en un barrio, en un conjunto. ¿Por qué? ¿Para qué me tienes? Y dale sabiduría para cada día poder vivir en coherencia y hacer lo correcto y ser ejemplo para quienes están a nuestro alrededor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. ¿Cómo termina Esther? Vaya, léala.
Les animo a que esta semana no demora más de 5 minutos leer esos 5 capítulos. Muy interesante. Recuerden, el miércoles continuamos con el libro de Proverbios. Jueves 7 de la noche nos estamos conectando para orar, media horita para orar. Tenemos grupos de conexión en la semana, conéctese con un grupo de conexión. Tenemos en Cuba, tenemos en el centro, tenemos en Dos Quebradas. Conéctese con un grupo, ¿sí? En Providencia. Y el domingo continuamos con la serie de Victoria. Que pasen un buen fin de semana, buen descanso mañana, puente festivo. Que Dios les bendiga.